A lo largo de la historia han ocurrido eventos trágicos que, a pesar de su gravedad, no han obtenido el reconocimiento que merecen. Aquí hay 5 casos de asesinato pasados por alto que merecen más atención. Número 1. La masacre de Dunblane, el ataque que marcó a una nación entera. Un pequeño pueblo, una mañana tranquila, y en menos de 5 minutos, el peor evento en la historia moderna de Escocia. El 13 de marzo de 1996, la escuela primaria de Dunblane amaneció como cualquier otro día. Las mochilas colgaban de los percheros, los niños reían en los pasillos, la clase de educación física estaba por comenzar. Un día más en un pueblo donde nunca pasaba nada. Pero esa mañana una sombra caminaba silenciosamente hacia el edificio escolar. Un hombre del propio pueblo, un hombre conocido por todos, aunque nadie realmente lo comprendía. Su nombre, Thomas Hamilton. A las 9:30 de la mañana, Hamilton estacionó su coche cerca del colegio. Había llegado preparado, con una frialdad que haría estremecer al mundo entero. Antes de entrar, cortó los cables de un poste telefónico, aislando la escuela de cualquier llamada de auxilio. Vestía orejeras de tiro. Llevaba 4 armas de fuego y más de 700 rondas de munición. Todo planeado, todo calculado. Esa mañana no había ruido de sirenas, no había alertas, solo el sonido de sus pasos acercándose al gimnasio. Dentro del gimnasio, la maestra Gwen Mayor organizaba la clase de educación física de sus 29 pequeños alumnos, un grupo de niños de primer grado, listos para correr, reír y aprender. Lo que vino después ocurrió tan rápido que muchos sobrevivientes lo describieron como un trueno que no terminaba. Hamilton entró y comenzó a disparar. La maestra de educación física Aileen Harold y la asistente Mary Blake, al escuchar lo que ocurría, reaccionaron con una valentía desgarradora. Intentaron proteger a tantos niños como pudieron, guiándolos hacia un armario, tratando de crear un refugio improvisado en medio del caos. Mientras tanto, en los pasillos, un adulto y un estudiante mayor intentaron asomarse para entender qué sucedía. Hamilton también disparó contra ellos antes de dirigirse a otras áreas del colegio. Los maestros del edificio, actuando por instinto puro, hicieron que los niños se tiraran al piso en silencio absoluto, siguiendo los protocolos de emergencia que nadie imaginó que tendrían que usar algún día. El atacante se movió hacia el guardarropa de la biblioteca, luego hacia un aula móvil donde los alumnos seguían escondidos, algunos temblando, otros conteniendo el llanto. Después de recorrer varias áreas de la escuela, Hamilton regresó al gimnasio, dejó el arma que estaba usando, tomó otra, y allí, en medio de la devastación que había creado, decidió quitarse la vida. Desde su primera entrada al edificio hasta el final, habían pasado menos de 5 minutos. 5 minutos que cambiaron para siempre a Dunblane y que dejarían una cicatriz imborrable en toda Escocia. La maestra Gwen Mayor murió protegiendo a sus alumnos. 15 niños murieron instantáneamente. Otro falleció más tarde en el hospital y 15 personas más resultaron heridas, la mayoría de ellas también niños. Ese día, la sala de clases se convirtió en un símbolo nacional del dolor y de la necesidad urgente de revisar las leyes de armas en Reino Unido. El atacante no fue un desconocido, era un residente de Dunblane, un hombre que décadas antes había sido líder asistente de los Boy Scouts, pero su comportamiento levantó sospechas desde temprano. Había recibido quejas por su actitud hacia los niños, lo expulsaron del movimiento Scout, suplicó varias veces ser reincorporado, escribió cartas a políticos y autoridades asegurando que era víctima de persecución. Con el tiempo, comenzó a obsesionarse con clubes infantiles que él mismo organizaba, donde enseñaba tiro, gimnasia y deportes. Al principio los clubes eran aceptados, pero pronto los padres notaron conductas inquietantes, aislamiento, favoritismos extraños, comportamientos inapropiados.
Los clubes cerraron uno tras otro. Hamilton acumuló resentimiento y armas. Entre los niños que asistieron a los clubes de Hamilton estaba un niño que más adelante se convertiría en una de las mayores estrellas deportivas del mundo, Andy Murray, que era estudiante en Dunblane durante la masacre, recordó años más tarde que él mismo había asistido a las actividades dirigidas por Hamilton cuando era pequeño. Un detalle escalofriante que reveló cuánto más trágica pudo haber sido la historia, y lo cerca que estuvieron muchos más niños del peligro. Jamás se determinó un motivo claro para la masacre. No dejó notas, no explicó su razón. Lo único que quedó fueron los papeles oficiales y los testimonios de un pueblo entero quebrado por la tragedia. Lo que sí es cierto es que la masacre de Dunblane cambió la historia del Reino Unido. Provocó una reforma radical de las leyes de armas, convirtiéndose en uno de los movimientos sociales más importantes del país. Número 2. El asesinato de la familia Moore. El crimen que congeló a todo un pueblo, una casa tranquila, una comunidad respetada y un crimen tan misterioso que más de 100 años después sigue sin resolverse. La noche del 10 de junio de 1912, el pequeño pueblo de Villisca, Iowa, estaba envuelto en la calma típica de una comunidad rural estadounidense, vecinos que se conocían de toda la vida, puertas sin seguro, rutinas predecibles. Nada hacía pensar que, dentro de una de esas casas iluminadas por lámparas de queroseno, se estaba escribiendo la página más oscura en la historia del estado. Los Moore eran reconocidos por ser una familia respetada y próspera. El padre, Josiah, un hombre trabajador y bien visto en la comunidad. Su esposa Sarah, líder activa de la iglesia presbiteriana, y sus 4 hijos, Herman, Mary Catherine, Arthur y Paul, niños llenos de vida y energía. El 9 de junio, los Moore asistieron a un evento de la iglesia que Sarah había organizado. Tras la reunión, volvieron caminando a casa, acompañados por 2 invitadas, Ina Mae y Lena Stillinger, amigas de la hija mayor. Un domingo común, una noche normal. Una familia que se reunió antes de dormir, sin saber que esa sería su última vez juntos. A la mañana siguiente, Mary Peckham, la vecina, se inquietó. A esa hora, las 7 de la mañana, la casa Moore solía ser un torbellino de actividad, puertas abriéndose, tareas matutinas, niños corriendo, pero ese día, nada. Un silencio tan profundo que la hizo acercarse a la puerta principal. Golpeó, llamó por sus nombres, intentó abrir. La casa estaba cerrada. Preocupada, soltó a las gallinas de la familia, algo que Sarah jamás habría olvidado hacer, y llamó al hermano de Josiah, Ross Moore. Ross llegó rápidamente. Golpeó la puerta, llamó, rodeó la casa. Nada. Hasta que usó su copia de la llave. Apenas entró, Ross sintió algo extraño, un aire pesado, una quietud anormal. Se dirigió al dormitorio de invitados, abrió la puerta, y de inmediato supo que algo terrible había ocurrido. Sin entrar en detalles, lo que Ross vio fue suficiente para que corriera de inmediato hacia la vecina y le ordenara buscar a la policía. El jefe de policía, Henry Hank Horton, llegó pocos minutos después. Al avanzar por la casa, uno por uno, los dormitorios revelaron el mismo horror. Toda la familia Moore y las 2 niñas Stillinger habían muerto durante la noche, 8 víctimas. 8 vidas apagadas en su propio hogar. La investigación inicial reveló un detalle escalofriante. En el ático se encontraron 2 colillas de cigarrillo. Esto sugiere que el asesino entró a la casa antes de que la familia regresara, esperó pacientemente en la oscuridad y actuó solo cuando todos estuvieron profundamente dormidos. Los médicos establecieron que el ataque ocurrió entre la medianoche y las 5 de la mañana. Paciencia, planificación, silencio absoluto.
Las autoridades determinaron que el agresor comenzó en el dormitorio principal, el de Josiah y Sarah, y de allí se desplazó por la casa siguiendo un patrón. Después de atacar a los padres, el agresor se movió a las habitaciones de los niños. Más tarde, regresó al dormitorio principal, como si quisiera asegurarse de algo, y finalmente se dirigió al cuarto de invitados donde dormían las hermanas Stillinger, un dato que dejó perplejos a los investigadores. Cuando todo terminó, el asesino bajó a la cocina, tomó un trozo de tocino de la nevera y lo dejó junto al arma, un gesto sin explicación. En 1912, las normas modernas de preservación de escenas del crimen simplemente no existían. Los vecinos, horrorizados, comenzaron a entrar en la casa para ver con sus propios ojos lo ocurrido: pisadas, manos curiosas, ventanas abiertas. La escena del crimen quedó comprometida en cuestión de horas. Lo que pudo haber sido evidencia crucial se perdió para siempre. Todos los investigadores coincidieron en un punto inquietante. Todas las víctimas estaban dormidas, excepto una. La posición en la que se encontró a Lena y ciertos signos no invasivos hicieron pensar que habría despertado y tratado de defenderse. Algunos policías especularon sobre la posibilidad de otro tipo de agresión, pero análisis posteriores lo descartaron completamente. Aún así, el hecho de que fuera la única que aparentemente despertó añade un nivel de misterio y tristeza imposible de ignorar. Con el paso de las semanas, meses y años, la lista de posibles responsables comenzó a crecer. Reverendo George Kelly, Frank F. Jones, un empresario rival, William Mansfield, un trabajador itinerante, Lovin Mitchell, un excéntrico local, Paul Meller, Henry Lee Moore, sin relación con la familia. De todos ellos, solo el reverendo Kelly fue llevado a juicio. El primero terminó con un jurado dividido, el segundo con una absolución. Nadie fue condenado, nadie confesó. El asesino, quien quiera que haya sido, desapareció para siempre en la oscuridad de Iowa. La casa Moore sigue en pie, convertida en un sitio histórico, un recordatorio de que, incluso en las comunidades más tranquilas, un solo individuo puede destruirlo todo en una sola noche. Más de 100 años después, el caso continúa sin resolverse, un rompecabezas incompleto, una historia que sigue helando la sangre de todos los que la escuchan. Número 3. El asesinato de la casa Glenroy, el padre que se esfumó en la oscuridad. Una familia respetada, una vida aparentemente normal y una desaparición que, 54 años después, sigue siendo una herida abierta en Australia. El caso Crawford es uno de esos crímenes que no solo estremecen a un país, sino que continúan atormentando a generaciones enteras. Un caso que mezcla traición, misterio, un plan meticuloso y un hombre que logró desaparecer sin dejar rastro. Era un miércoles cualquiera cuando la policía australiana recibió una llamada inquietante. Un automóvil había aparecido al fondo de un acantilado en Lockhart Gorge, un paraje impresionante pero peligroso cerca de Port Campbell. Lo que nadie imaginaba era que ese vehículo contenía el capítulo final de un drama atroz: los cuerpos de Therese Crawford, embarazada, y sus 3 hijos, Catherine, James y Karen. El coche, perteneciente a la familia, no había caído accidentalmente. Parecía más bien una escena cuidadosamente preparada. Elmer Kyle Crawford, nacido en 1930 en Irlanda y emigrado a Australia en 1951, era visto por muchos como un hombre común, trabajador del Victoria Racing Club, padre de familia, esposo, pero bajo esa apariencia tranquila, algo oscuro se estaba gestando. Solo 2 semanas antes de la tragedia, Elmer y Therese habían elaborado nuevos testamentos, en los cuales Elmer heredaría una suma considerable en caso de que algo les ocurriera a su esposa y a sus hijos. Ese detalle, en retrospectiva, se convirtió en una pieza fundamental del rompecabezas.
Los investigadores creen que varios factores pudieron haber influido en la tragedia. El embarazo de Therese, un presunto deterioro emocional en la pareja, y la posibilidad de que Elmer estuviera involucrado en el robo de bienes del VRC, algo que podría haberlo llevado a una confrontación inminente. En vez de enfrentarlo, Elmer habría ideado un plan frío, premeditado, terriblemente calculado. La investigación forense de 1971 reconstruyó lo que se cree que ocurrió dentro de la casa de los Crawford, en Cardinal Road, Glenroy. Según los expertos, Elmer habría actuado mientras la familia dormía. Primero, se sospecha que utilizó un dispositivo casero que él mismo fabricó, un sistema improvisado con cables eléctricos y una fuente de corriente. Después, habría atacado a sus hijos, cada uno en su habitación. Pero la policía sostiene que cada crimen se cometió de forma rápida y sin alertar a los demás. Cuando la casa quedó en silencio total, Elmer envolvió los cuerpos en mantas y comenzó la segunda parte de su plan. Elmer cargó los cuerpos en el sedán Holden FE familiar, junto con objetos personales, una motocicleta, latas de combustible, un rifle y una manguera. Era una escena extraña, casi teatral, como si quisiera desviar la investigación desde el primer momento. Condujo más de 200 kilómetros hasta Port Campbell, una distancia larga, suficiente para reflexionar sobre lo que estaba haciendo, o para deshacerse de cualquier rastro. Al llegar al acantilado, habría intentado montar una escena que pareciera un asesinato-suicidio, señalando a su esposa como responsable. Incluso creó un sendero improvisado con piedras para ayudar a empujar el vehículo hacia el borde. Luego dejó el automóvil en el borde del abismo. Cuando por fin cayó al vacío, Elmer Crawford se esfumó de la historia. Desde ese día, nadie ha vuelto a ver a Elmer Crawford. Se convirtió en uno de los fugitivos más enigmáticos de Australia. Un hombre sin pasado, sin rastros, sin huellas, sin documentos. Algunos creen que murió poco después. Otros sostienen que adoptó una nueva identidad. Las autoridades están convencidas de que pudo haber escapado al extranjero. La Interpol recibió avisos. Se han hecho retratos avanzados de cómo luciría hoy. Varias veces se creyó haberlo encontrado. Siempre resultó ser otra persona. La policía de Victoria declaró recientemente que sigue comprometida con resolver este caso. Nunca cerraremos este expediente mientras exista la posibilidad de hacer justicia. Un compromiso admirable, porque cerrar este caso no solo implicaría atrapar al responsable, sería también honrar la memoria de una madre y 3 niños que jamás tuvieron la oportunidad de contar su historia y que hoy, gracias a investigaciones como esta, todavía pueden ser recordados. Número 4. Catherine Mary Glover, la madre de Triabuna y la oscura noche en el bosque, un pequeño pueblo de Tasmania, una madre conocida por todos y una tragedia que sacudió la conciencia de toda Australia. El 1 de marzo de 1898, el silencioso pueblo costero de Triabuna, en Tasmania, se transformó para siempre. Un hecho tan devastador y desconcertante que, más de un siglo después, continúa siendo citado como uno de los crímenes familiares más trágicos en la historia australiana. Pero para entender cómo se llegó a ese punto, primero debemos conocer a la mujer en el centro de esta historia, Catherine Mary Glover. Catherine, conocida en los registros como Mary Catherine Glover, estaba casada con George Glover, un vigilante local y figura reconocida en Triabuna. Juntos habían formado una familia numerosa, 8 hijos en total, aunque al momento de la tragedia solo 6 vivían con la pareja. Las 2 hijas mayores trabajaban fuera de casa, en servicio doméstico. La familia había vivido originalmente en Parata, un pequeño municipio rural, antes de mudarse a Triabuna en busca de nuevas oportunidades. Catherine no era descrita como una mujer peligrosa ni especialmente inestable. Al contrario, quienes la conocían la consideraban amable, cariñosa y dedicada a sus hijos. Sin embargo, algo cambió. George Glover,
su esposo, relató después del crimen que Catherine había comenzado a mostrar un comportamiento extraño en las semanas previas. Pequeñas señales, frases inquietantes, reflexiones que parecían inofensivas, hasta que ya era demasiado tarde. Uno de los comentarios que más lo perturbó, según él mismo relató, fue cuando ella se negó a estrenar una chaqueta nueva, insistiendo en que él debía guardarla para tu próxima esposa. Un comentario que en ese momento pareció solo un mal chiste, pero que después tomaría un significado mucho más oscuro. Otra señal surgió cuando Catherine trató de comprar láudano, una tintura de opio usada como analgésico en el siglo XIX. El tendero, alarmado por su actitud, se negó a vendérselo. Ese mismo día recorrió otras tiendas buscando la misma sustancia, y en todas escuchó la misma respuesta. No había más láudano disponible. Era como si todas las puertas se le cerraran al mismo tiempo, pero nadie imaginaba por qué lo buscaba. A pesar de esas señales inquietantes, Catherine pasó parte de la mañana comportándose de manera sorprendentemente normal. Incluso habló con la dueña de un hotel sobre alojamiento para una de sus hijas e hizo planes con una mujer llamada Peck. Para cualquiera que la escuchara parecía calmada, razonable, hasta serena. Nada presagiaba lo que ocurriría más tarde. Esa tarde, Catherine llevó a sus 6 hijos, de entre 11 años y 4 meses, hacia el bosque cercano. Lo que sucedió dentro de ese bosque no necesita ser descrito en detalles gráficos. Lo importante es comprender la magnitud emocional del acto. Una madre que tomó una decisión devastadora, guiada por una oscuridad interna que nadie había logrado detectar a tiempo. Cuando terminó lo que había ido allí a hacer, Catherine cubrió los cuerpos con una manta. Luego caminó cerca de 1 milla hasta Spring Bay, donde, finalmente, puso fin a su propia vida. Fue pura coincidencia lo que reveló la desaparición de la familia. La hija que se había quedado con la señora Peck regresó a la casa para buscar algunas pertenencias. No encontró a nadie. Confundida, avisó a su padre. George Glover, alarmado, reportó a su familia como desaparecida esa misma noche. Una búsqueda se organizó de inmediato, pero la oscuridad obligó a detenerla. A la mañana siguiente, cuando la luz del sol permitió recorrer el bosque y la bahía, la verdad salió a la luz. Los 6 niños fueron hallados primero. El cuerpo de Catherine fue encontrado más tarde, flotando en aguas poco profundas, descubierto por el conductor de un carruaje. En la investigación celebrada el 4 de marzo, George Glover habló desde el dolor, buscando respuestas donde fuera posible. Aseguró que su esposa había sido presionada por 2 funcionarios, el superintendente de policía C. Griffith y el alguacil Mace, para firmar una disculpa por declaraciones que ella había hecho previamente. Él creía que ese estrés oficial pudo haber contribuido al estado mental deteriorado de Catherine. Sin embargo, tras revisar los testimonios, ambos funcionarios fueron exculpados. Más tarde en marzo, los cuerpos de Catherine y 2 de sus hijos fueron exhumados. Los investigadores querían asegurarse de que no se hubiera administrado veneno antes de sus muertes. Los análisis fueron concluyentes. No se encontró veneno de ningún tipo. La tragedia, entonces, no era obra de un agente externo, no había conspiración, no había enemigos, solo había una madre, su dolor silencioso, y un final que nadie pudo prever. Las motivaciones de Catherine Mary Glover nunca pudieron ser aclaradas del todo. Sus últimos días y sus últimas decisiones siguen envueltas en una mezcla de tristeza, confusión y vacío emocional. Pero lo que sí dejó fue una cicatriz profunda entreabunda. Una historia que aún se recuerda como un recordatorio sombrío de cuán frágil puede ser la mente humana cuando la desesperación se esconde detrás de la vida cotidiana. Número 5. Madre y 5 hijos. Una familia asesinada. La tragedia de los Armanasco, Collie, Australia Occidental. Una familia respetada, una comunidad minera tranquila y un amanecer que reveló uno de los crímenes más estremecedores de la historia australiana.
El 12 de octubre, la población de Collie, un pequeño pueblo minero en Australia Occidental, despertó con un silencio inquietante, un silencio que no era parte de la rutina habitual del amanecer, sino el preludio de una tragedia profunda. Ese día, en una modesta casa de Mlop Road, una mujer y 5 de sus hijos fueron encontrados sin vida. Era una escena que los agentes de policía jamás olvidarían, y detrás de ese horror se levantaba un nombre que pronto se convertiría en sinónimo de misterio y devastación: Raymond Armanasco, esposo, padre y el único sobreviviente adulto de la casa. Todo comenzó alrededor de las 4 de la madrugada, cuando Herbert Ivan Fury, un lechero local, llegó a la casa de los Armanasco. Raymond, repartidor de leche, no había completado sus rondas, algo muy fuera de lo común para un hombre conocido por su disciplina casi militar. Fury, preocupado, se acercó al lavadero de la casa, y allí, al abrir la puerta, vio algo que jamás podría olvidar. Con el corazón acelerado, corrió por ayuda. La policía llegó inmediatamente. El sargento J.R. Ryan, veterano experimentado en todo tipo de emergencias, entró primero. Revisó cada habitación con la calma fría de un profesional, pero lo que encontró era distinto a todo lo que había enfrentado antes. En un dormitorio descubrió a Elsie May Armanasco, de 33 años. Cerca de ella, en el piso, estaban 3 de sus hijos pequeños: Francis, Philip y la bebé Annette. En el baño encontró a Loretta, de 12 años, y en el lavadero el cuerpo de Raymond Martin, de 11, el primer hallazgo de Fury. Se localizaron 2 objetos sospechosos en la casa: un martillo y una navaja de afeitar, ambos manchados. Pero el misterio apenas comenzaba. La ausencia de Raymond Armanasco fue inmediatamente alarmante. ¿Había huido? ¿Había sido llevado por la fuerza? ¿Se escondía? La policía revisó la casa una y otra vez, buscando pistas. Mientras tanto, un rayo de esperanza surgió en medio del horror. Otra hija, Elsie Rose, de 9 años, estaba viva. Había pasado la noche anterior en casa del señor Thomas Walton, a donde el propio Raymond la había llevado a las 7 de la tarde, diciendo que el resto de la familia estaba fuera. Walton recordaba que Raymond se quedó 3 horas conversando. Se veía tranquilo, extrañamente calmado. Mencionó problemas domésticos, pero nada que sugiriera lo que estaba por ocurrir. Antes de irse, le entregó a Walton 6 libras y le pidió que enviara a Elsie con su hermana en Perth. Era como si se estuviera preparando para desaparecer. Ese mismo día, otra pieza del rompecabezas apareció. Una vecina se acercó a la casa de los Armanasco para devolver ropa que se había secado en su patio. Según contó después, Raymond abrió la puerta, y aunque parecía calmado, vio algo extraño: sangre en sus brazos. Él, sin alterarse, le dijo que su esposa estaba fuera, le agradeció la ropa y cerró la puerta. Mientras los detectives continuaban con la investigación, sospechaban que Raymond debía estar cerca. No había señales de huida apresurada ni pertenencias faltantes. Y entonces, un detalle cambió todo. Un oficial, ya listo para irse, notó que caía polvo de yeso del techo de la cocina. Levantó la vista y vio un bulto entre las vigas. Raymond Armanasco estaba allí, escondido en un espacio estrecho, descalzo, pero completamente vestido, con 2 pares de pantalones, rodeado de mantas, tabaco, una barra de pan y un pedazo de cuerda. Había estado oculto mientras la policía trabajaba en la escena, posiblemente toda la noche, tal vez incluso escuchando cada palabra. Fue arrestado de inmediato. Con las pruebas reunidas, los oficiales procedieron a acusar a Raymond de 6 cargos de asesinato intencional. Los detalles previos al crimen empezaron a encajar. Había dejado a su hija Elsie Rose con una excusa endeble. Había actuado con calma inusual frente a varios vecinos. Había hablado de problemas domésticos. Había intentado ocultarse dentro de su propia casa. La familia Armanasco se había mudado a Collie hacía apenas 2 años, después de residir en Harvey y Kalgoorlie.
Nadie en su entorno había imaginado que algo tan extremo pudiera ocurrir. A pesar de la evidencia circunstancial, la mente de Raymond Armanasco seguiría siendo un misterio. ¿Qué lo llevó a ese punto? ¿Era un arrebato? ¿Un plan frío? ¿Algo más profundo, incomprensible? La comunidad, horrorizada, nunca obtuvo una explicación clara. Lo único cierto es que el caso Armanasco sigue siendo, más de medio siglo después, uno de los episodios más impactantes de la historia criminal de Australia Occidental. Si te gustaron estas historias, por favor, no olvides suscribirte al canal. Nos vemos la próxima vez.